En medio del Atlántico, a unos 600 kilómetros de la costa continental de Guinea Ecuatorial, se encuentra Annobón, una pequeña isla volcánica de 17 kilómetros cuadrados y aproximadamente 3.000 habitantes. A pesar de su ubicación remota, Annobón mantiene una conexión histórica con Argentina, ya que durante un breve periodo en el siglo XVIII formó parte del Virreinato del Río de la Plata. Esta herencia colonial ha llevado a Nobón a buscar el apoyo de Argentina en su lucha por la independencia de Guinea Ecuatorial, el país al que él considera un yugo, el yugo de Teodoro Obiang, de 82 años, el dictador más longevo del planeta. Y esto se debe a las condiciones de vida de Nobón. Nobón proclamó unilateralmente su independencia el 8 de julio de 2022. Esa declaración no ha sido reconocida por Guinea Ecuatorial ni por la comunidad internacional. Y los líderes del movimiento independentista actualmente en el exilio han intensificado sus esfuerzos diplomáticos para obtener apoyo externo. En mayo de 2025, el primer ministro de Annobón, Orlando Cartagena Lagare, estuvo en Argentina con el fin de sumar respaldos a su causa. Se reunió con legisladores, autoridades universitarias, estudiantes, no con el gobierno. Juan Tomás Ávila Laurel es uno de los escritores más traducidos de Guinea Ecuatorial. Sus padres nacieron en Annobón, él nació en Malabo, en la capital de Guinea Ecuatorial. Ha publicado una docena de libros en español pertenecientes a distintos géneros literarios. Trabajó como vendedor ambulante de dulces, enfermero, editor. Actualmente vive en Cataluña, después de una huelga de hambre que protagonizó en 2011 en contra de la dictadura de Teodoro Obiang. Es ganador de numerosos premios literarios y su obra es estudiada en universidades de todo el mundo. Publica de manera regular en su blog Malabo de la revista digital Frontera D. Y es un gusto recibirlo, Juan. Buenas tardes, el gusto es mío. ¿Qué lleva a Nobón a recalar en Argentina para que reconozca su independencia? Hombre, esto yo no hay una respuesta corta y yo podría decir que hay muchas causas. Una de las cuales es la desesperación de los anoboneses y de los que particularmente sienten la cuestión de Anobón de una manera más intensa. La gente debería saber que Anobón es una isla, pero es una isla que está muy alejada de la costa, entonces los que vivan ahí tendrían un especial sentimiento por ese alejamiento de la costa de la mar de África, entonces lo que sentirían sería de más intensidad que dijéramos. Pero hace esto que pasa en todas las islas, se une el haber pertenecido desde el principio a Guinea Ecuatorial con esos líderes en el poder, con esa maldad, esta manera intensa de propagar el mal entre los habitantes y afecta de manera especial a la isla por lo que ya hemos dicho de su lejanía de la costa. Así que eh, la iniciativa también tiene una lectura política y como una persona que ha estado observando las cuestiones políticas, digo, esto solamente puede darse en el ámbito de la política, porque no parecería que se supiera de antemano la existencia de un gobierno de Anobón, porque Anobón pertenece todavía a ese país. Entonces, que surgiera un grupo y que dijera que nosotros reclamamos la independencia, además recurrimos a la ayuda o pedimos la ayuda de un país determinado, es chocante por muchas razones. Y si quieren que yo diga las razones, puedo decir una o dos de ellas. Dígalas. Por lo que yo veo, no existe un conocimiento en la Argentina de la Guinea Ecuatorial. Y por más que hubiera formado parte del virreinato al que se quieren aferrar, no, eso no se ha traducido en una mejor relaciones con Guinea Ecuatorial, porque es el mismo país. Guinea. Ujú. Que de la noche a la mañana ese grupo de mis paisanos dieran ese paso es llamativo por una razón, porque el virreinato de Río de la Plata es una creación de España y no precisamente de Argentina. Entonces, si
Annobón está en ese punto en que nosotros no podemos quitar ninguna coma de lo que se suele decir sobre su padecimiento. El punto más cercano de buscar ayuda es la España, que sí que tiene alguna relación con Guinea Ecuatorial y no un lugar tan remoto como es la Argentina, del país del que no tenemos mucha relación ni mucho conocimiento. España sí tiene conocimiento de lo que es Guinea Ecuatorial y también tiene conocimiento de la dictadura de Obiang. Efectivamente, efectivamente, no sé si se notan cuando han hablado con quien fuera o si han hecho un acercamiento a las personas que hablan como el gobierno. Tienen nombres castellanizados, como yo tengo el nombre Ávila Laurel, y Ujú. esos nombres se impusieron en una época durante la colonización en que se quiso hacer un censo de población, lo cual quiere decir que de toda la zona africana del Golfo de Guinea, los más hispanizados, incluso de la misma Guinea Ecuatorial, son los anoboneses. Entonces, Ajá. supongo que recurrir a Argentina para lo que quieren hacer en concreto es ignorar un poco la manera en que se crearon algunas instituciones, que es una institución colonial, que se creó además en tiempo todavía de la esclavitud, los tiempos en que los negros no eran considerados nada en el comercio, en la dinámica de la historia de los pueblos. Eso es Ujú. lo que yo podría decir si alguien me preguntara, y si quisiera que abundara más, pues preguntaría por los detalles, porque ese hecho de que Anobón se acerca a a Argentina para este evento, me enteré ayer, sé, Pameni, ese hombre que se autonombra primer ministro, es de mi edad, tenemos contacto, sé cuál es mi posición sobre ese asunto. Y bueno, los pasos que da no es que los conozca todos para emitir una opinión, pero lo que me gustaría es que yo tuviera los detalles de qué concretamente piden para que yo pueda emitir una opinión más cercana a la realidad de los hechos. En principio lo que están pidiendo es apoyo en la comunidad internacional, es decir, que reconozcan la independencia de Annobón, lo cual en términos diplomáticos se llama autodeterminación, es decir, reconocer un territorio que se autoproclama. Usted está en Cataluña, como Cataluña que en su momento quiso hacer un referéndum justamente para la independencia de España. Es un poder de Mm. autodeterminación que no es respetado por Naciones Unidas. Pero sería bueno que nos cuente cómo es Annobón, cómo son los habitantes, los pobladores de Annobón, de qué viven, porque se habla de unas condiciones de vida bastante difíciles. Sí, sí, Anobón, hay que saberlo. Una de las cosas llamativas de esa petición fue que ni siquiera, no solamente que no hiciera el acercamiento hacia España, que tiene su lógica haber sido la metrópoli colonial, sino que ni siquiera tampoco lo hicieron a Portugal, que es precisamente la potencia colonial con que todo eso empezó. Sí, cómo se puso Anamón en el mapa de la historia oceánica, en el mapa de la colonización, no fue Portugal. No. Uh -huh. Posiblemente creerían que tienen más posibilidades de prosperar yendo a la remota Argentina, pero otro país que estaba cercano es Portugal. De hecho, yo quiero hacer un inciso. Guinea Ecuatorial es miembro de la comunidad de los países de lengua portuguesa y uno de los avales para que se admitiera un país que no habla portugués como nosotros es que existe en Guinea Ecuatorial una lengua criolla del portugués que es el annobonés. Ah, Yo quiero ahora mismo aprovechar un minuto para decir, Pameni, ontem un favor de que usted no escafé ahí, da wantem pono meti fapi busu panu, pa konen si escafai, pa zuengem tas katendef, ngutu no se está paja ni hatuf. Esto se lo dirijo a alguien que me escucha, supongo que verá ese vídeo. Es la manera en que suena el annobonés cuando nosotros la hablamos. Es una lengua muy cercana a otra que hay en la isla de Sao Tomé, y uh supongo que -huh. esas lenguas crecieron juntas
y bueno, tienen esa proximidad para que los adultos de las mismas, de las comunidades diversas, de las dos comunidades, puedan entenderse sin ninguna traducción. El, Tradújanos, Juan, a ver qué es lo que dijo. sí, yo era una cosa que yo quería decirle a Pamene para que él entenderá lo que he querido decir. Es algo que yo estoy diciendo a Cartagena Lagar, al primer ministro. Bueno, como es público, sería bueno que nos dijera a nosotros también qué quiere decir. Sí, bueno, yo quería decirle que no, el que va a la guerra, algo así como que el que va a la guerra no tiene que mostrar todos sus flancos y todo su armamento, todo su poder. Hay una parte Mm, que tiene que estar guardada para que el enemigo no tenga bastante información de sus puntos débiles. Eso es lo que le quería decir a... muy bien, yo le preguntaba por las condiciones de vida de Anobón y más que todo son pocos habitantes y es pequeña la isla. ¿De qué Sí, vive esa gente? los habitantes de Anobún se dedican tradicionalmente a la pesca, a lo que pues, se suele llamar pesca artesanal, que es pesca individual de cayucos casi primitivos, y a la agricultura de subsistencia. Hay que decir que se llamaría agricultura de subsistencia si no da un remanente para comerciar. De hecho, de todo lo que vivimos cuando hemos vivido en Anobón, porque aparte, a pesar de que yo nací en Malabo, pasé mi infancia en Anobón, no conocíamos el hecho de que nosotros fuéramos a ningún sitio a comprar nada. En Anobón, las cosas que no son de la isla, que no son la comunidad de la isla, venían precisamente de Fernando Pou, que es donde estaba la capital, o sea, donde se llama hoy Malabo, la isla de Ujú, Pico. ujú. Bien, los habitantes se dedican a la pesca, los hombres, y a esa agricultura de subsistencia, las mujeres. Es a través de los viajes hacia la capital de la Guinea Ecuatorial en que llegan otros objetos, otros materiales, incluso de construcción, para que la vida de los anoboneses no sea totalmente más lo que podríamos llamar primitiva. Correcto. Es posible que un niño anobonés se escolarice, porque bueno, con la colonización se construyeron escuelas, pero llegar a cierto nivel ya no puede seguir más porque no hay suficiente infraestructura para acoger los siguientes grados y entonces los niños nacidos en Anobón tienen que verse obligados a ir a la capital o a otro punto de la Guinea para seguir escolarizándose. Así que Eso a pesar de la distancia, porque están muy lejos. sí, 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 muy lejos y además durante muchísimo tiempo y por alguna cosa que pasó con la colonización o al principio de la descolonización, ocurrió que el primer presidente se dijo que supo que en Nanobón no se le había votado, entonces intensificó el aislamiento sobre la isla. O sea que Mm, el aislamiento que suele parecer a Ramón y que hace que todo sea totalmente, se viva en una profunda carestía, empezó por su insularidad, por su insularidad, y se agravó por la desidia de ese presidente que los quiso castigar por no haberlo votado. Entonces, durante mucho tiempo de 11 años del el presidente, se intensificó ese aislamiento porque el barco que debía llevar algún víver, algún medicamento o los productos de primera necesidad tardaban en llegar y fue ese tiempo en que creció este sentimiento de abandono de los aragoneses. Estos hechos son los que llevaron más tarde a jóvenes a agruparse, a agrupaciones que ahora dieron lugar a este movimiento en que está
Orlando, Cartagena. Juan, ha sido muy amable. Muchas gracias por sus explicaciones y muchas gracias por haber participado de este cuarto de hora. Gracias a ustedes. Ojalá haya mejor tiempo para abundar en ese tema. Claro que sí, lo habrá. Sí, Y adiós. esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Canal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.